Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el 14 de diciembre. Vamos a leer Hebreos 11, 12 y 13. Y bueno, vamos a estudiar el famosísimo capítulo 11 de Hebreos. Y bueno, como ya estudiamos Romanos, creo que vamos a entender un poquito más la cuestión de la fe. Y bueno, sin antes también agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, sus colaboraciones. Muchas gracias por sus oraciones también, mis queridos hermanos. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, dándote las gracias por todo lo que haces por nosotros. Seas tú una vez más el maestro instructor de esta clase. Te pedimos por cada uno de los diferentes pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Seas tú orando en la vida de cada una de esas personas para hacer tu santa y divina voluntad. Al fin y al cabo, nuestros planes casi nunca son tus planes, mi Señor. Así que te pedimos por cada uno de ellos. Señor, por favor, también te pedimos por la situación mundial. Tú sabes los momentos difíciles que está pasando este mundo. Por favor, obra en cada una de estas personas que en este momento pasan quizás angustia, desesperación. No lo sabemos. Te pedimos por cada persona de este mundo que esta oportunidad sea el momento adecuado para poder encontrarnos contigo. Te lo pedimos todo sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con el capítulo 11. Y bueno. Verán, en sí la idea del capítulo 11 es la fe, obviamente. Y una de las ideas claves para entender este capítulo es que se necesita fe para poder esperar la segunda venida de Cristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque van a haber momentos muy difíciles. Y aquí se van a mencionar a unos pocos héroes de la fe, los cuales tuvieron que pasar momentos bien complicados para poder salvarse, vamos a decirlo así. Tuvieron que pasar momentos bastante difíciles. Ahora, ¿cuánto más nosotros que estamos en el tiempo del fin? ¿Cuántos más dificultades pasaremos? Bueno, necesitamos fe para poder esperar a Cristo en realidad. Y el versículo 1 nos dice, la fe es, bueno, el texto literalmente dice, es pues la fe la sustancia de la que se espera y la demostración de lo que no se ve. O en otras Biblias dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Primero que nada, definamos un poquito la palabra fe. La fe trata de decir o significa esperanza, confianza, fidelidad y confiabilidad. Podríamos decir que la fe, usando una palabra que quizás sea un poquito más común para nosotros, es confianza. Tenemos que confiar, pero la cuestión ahora es en quién vamos a confiar. Eso es lo que ahorita vamos a ver. Pero bueno, se podría también interpretar el pasaje bíblico así. La fe es garantía de las cosas que esperamos, porque esto es interesante. Cristo promete muchas cosas y en realidad nos ha dado ciertas garantías para poder creer realmente lo que Él nos promete. Por ejemplo, una de las promesas que nosotros tenemos es la resurrección. Jesús resucitó para eso, ahí tenemos una garantía. Hablamos de ir al cielo, Jesús está en el cielo, ahí tenemos otra garantía. Y bueno, hay muchas garantías en la Biblia para poder fortalecer la fe. Porque la fe es como si nosotros hiciéramos una... Hoy, por ejemplo, en la actualidad, hay muchas transacciones que se hacen en este mundo que es tan comercial. Y si yo, por ejemplo, quiero comprar algo y esto cuesta cierta cantidad de dinero, yo para poder hacer la transacción necesito una garantía de la persona. Al menos necesito saber la identidad completa de esta persona, cómo se llama, quién es, dónde vive, a qué se dedica, dónde tiene su establecimiento. Hay ciertas cosas que me van a ayudar a poder dar este paso de fe. En ese sentido, la fe no es del todo ciega, no es del todo ciega. Hay ciertos aspectos a veces en los que se nos pide de que simplemente demos el paso de fe.
Pero la verdad, si nosotros analizamos en el fondo, no es así. Nunca realmente la fe no tiene una garantía. Siempre hay una garantía. No una garantía quizás al 100% tangible, pero al menos hay un precedente de que así como fue fiel con nosotros, lo va a hacer con alguien más. Por ejemplo, verán, si nosotros vamos a Adán y Eva tenían alguna garantía. Ellos tenían la garantía de que Dios les había creado. El problema es, ¿creyeron en esa garantía? Ahí viene. Ahora, si hablamos de nosotros, ¿cuántas garantías o precedentes tenemos nosotros en nuestra vida? Así que la fe es garantía de las cosas que esperamos. Esperamos algo del cual solamente tenemos una garantía. Yo soy el dueño de una propiedad, pero de esa propiedad solamente tengo las escrituras. No tengo más. Es una garantía. ¿O no lo es? Lo es. Estoy posesionado, tengo ahí mi casa, estoy instalado ahí, vivo ahí. ¿Como de los frutos que produce esa tierra? No. Pero tengo las escrituras. Esa es la garantía. Así que nosotros de cierta manera tenemos las escrituras, tenemos el pasaje, tenemos la entrada para entrar en el cielo. Pero ¿creeremos en esa garantía? Eso es como el boleto de lotería, más o menos. Te ganaste del $1.000.000. Ahí tienes el boleto. Esa es la garantía. ¿Qué falta? Reclamar, nada más. Y certeza, seguridad de realidades que no vemos. O sea, ahora yo tengo el boleto de lotería. Ahora yo creo que voy a tener el $1.000.000. Lo creo. Lo estoy 100% seguro. Eso es fe. Eso es fe. Ahora miren, si nosotros hablamos de los que se van a citar aquí, estas personas demostraron una fe extraordinaria en situaciones muy complicadas. Y ellos, estando tan lejos de todo lo que nosotros hoy vemos y todo lo que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia, ahora ellos estando tan lejos de todo eso, tuvieron una fe extraordinaria. Ellos tuvieron fe en situaciones bastante complicadas, las cuales nosotros nunca vamos a tener que pasar. Ellos tuvieron fe sin la necesidad de tener un libro escrito como lo tenemos nosotros y con 6.000 años de historia que preceden a muchos hechos de fe. Y aún así, perdón, y aún así ellos tuvieron fe. Y ahora nosotros tenemos más, pero más razones para tener fe. Por la fe, nuestros antepasados obtuvieron la aprobación divina. Y bueno, aquí nos da una lista de profetas. Entonces, no se olviden que, como ya vimos en el caso de que Pablo hablamos de Abraham, que fue justificado antes de las obras de la ley, acá es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Ellos fueron aprobados sin obras de la ley. Ellos fueron aprobados solamente por fe, fueron justificados. Y comienza así. Por la fe entendemos que el universo fue creado por Dios. Así lo que vemos se creó de la nada. Nosotros sabemos o entendemos que, verán, si en este momento nos volvemos ateos y tratamos de comprobar cómo se creó no este mundo, el universo, porque realmente eso es lo que hay que comprobar, nos vamos a volver viejos y locos, porque algo así no se puede demostrar. Ni los científicos más brillantes llegan a eso. Incluso hay científicos que hablan de que realmente tuvo que existir una mano invisible, un arquitecto del universo, porque el universo es demasiado perfecto, dicen ellos. Esto es imposible de que venga por el azar. Pues la teoría de la creación hacia el azar es demasiado. Verán, si ahorita escogiéramos nosotros 100 dados, y los botáramos al aire, las probabilidades que estos dados caigan todos en el número 3 son astronómicas, son cifras muy altas. En algún momento quizás pueda ser que cuando yo lance los 100 dados todos caigan en el número 3. Pero para llegar a hacer eso va a ser muchas veces error y equivocación vez tras vez. Y quizás en algún momento caigan todos los dados en número 3.
Ahora, eso solamente es una cosa, solamente es un evento. Si nosotros analizamos solamente este planeta o solamente nos analizamos nosotros, nosotros somos una infinidad de eventos, solo nosotros. Una infinidad de eventos, empezando desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta del pie. O sea, hay tantas cosas y tan complejas que suceden solamente en nuestro cuerpo que las posibilidades que para que nosotros vengamos del azar son astronómicas. Dicen, es que eso fue por millones y millones de años. Ni en trillones, ni en billones, ni en cuatrillones o en lo que sea de años, algo así puede ser posible. La verdad es que hay algo, no lo llamen Dios, llámenlo como quieran, pero realmente hay algo que operó sobre nosotros, opera en este mundo y en el universo. Así que es imposible demostrar eso. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Simplemente creer. Creer que Dios formó todo de la nada. Aquí viene otro problema. El universo digamos que de alguna manera increíble se demuestra que realmente venimos de sucesos evolutivos. Vamos a decir que sí, que realmente es así, ya. Ahora la cuestión, explícame de dónde salió todo. Porque todo esto tuvo que haber salido de algo, ¿o no? Entonces se habla de la materia, se habla de la energía. Yo no sé, es cosa de cada cual. Pero ¿de dónde salió todo? Tiene que haber habido una especie de origen, según lo que nosotros entendemos. Así que habría que explicar el origen de la materia o de la energía, no sé, la verdad no sé, no me voy a meter en esos temas, yo no soy científico. Y después de eso, entender cómo es posible que todo eso se ordenó de una manera impecable para poder nosotros llegar a existir. Si solamente se analiza nuestro sistema solar está hecho de una manera perfecta para que aquí el planeta Tierra pueda tener vida. Los demás planetas, incluso los planetas que por ahí giran a nuestro alrededor, ellos cumplen funciones súper importantes. Por ejemplo, Júpiter. Júpiter prácticamente es el guardaespaldas del planeta Tierra, pues gracias a su masa, él atrae muchísimos de los asteroides que día a día podrían caer encima de nuestro planeta Tierra. Es nuestro guardaespaldas, Júpiter. Y así cada planeta, aunque parezca increíble e improbable, cumple una función en el sistema solar, lo cual permite la vida. Simple y llanamente se puede apercibir que alguien nos puso en un... ¿cuál es la palabra? Se me fue. Que alguien nos puso de manera perfecta, en el orden perfecto. ¿Ya? Se ve a leguas. No lo llamen Dios, no lo llamen Jehová, llámenlo como quieran, pero hay una mano superior sobre nosotros. Nosotros como cristianos sabemos qué es Dios. Ahora miren, brevemente he tratado de un poquito de mencionar las imposibilidades de venir del azar. Realmente es imposible, me parece algo absurdo. Yo, si algún día, en un caso hipotético, renunciara a la religión cristiana, yo nunca dejaría de admitir que hay una mano superior sobre nosotros. Porque eso es algo que se ve a leguas, o sea, es algo que hasta el más ignorante de este planeta Tierra creo que lo pueda percibir. Entonces, pero como nosotros somos cristianos, creemos que Dios, Jehová, creó el universo a partir de la nada. No necesitó nada más que la palabra. Y hemos hablado de la palabra de Dios. La palabra tiene un poder, pero bueno, ese es otro tema. Por la fe, Abel dio mejor sacrificio que Caín. Y fue proclamado justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por su fe, aún muerto, sigue hablando. Ahora, primero que nada, aquí vamos con un primer... Y si yo me detengo, no voy a hacerlo. Ya miren, me he detenido solamente en 3 versículos y llevamos 15 minutos hablando. Si yo me detengo en cada historia a analizarla, aquí podemos pasar horas y no le conviene a mi salud y no conviene tampoco a su entretenimiento. Vamos a tratar de ser rápidos. Pero cada acto que se hace aquí fue un acto de fe. Caín dijo, no, yo creo, según mi fe, que mejor es dar frutos. Abel dijo, no, Dios pide y dio eso y su sacrificio fue aceptado. Ahora,
Abel sigue hablando. ¿En qué sentido? Su vida, su testimonio, su acción sigue hablando. Las personas siguen hablando de Julio César, de Napoleón, de Beethoven. Sigue la gente hablando de Da Vinci. La gente sigue hablando de ellos. Ellos siguen hablando. Por supuesto, sus obras siguen hablando. La historia de ellos sigue hablando. La gente habla de ellos. Ellos siguen vivos, en un sentido simbólico, obviamente. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo, pues Dios se agradó de él. Vivió por fe. Hemos analizado la historia de Enoc. Podemos pasar horas solamente en la historia de Enoc. Pero él vivió una vida de fe, vivió día tras día en la fe y por eso fue llevado al cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca tiene que confiar en que Él existe y que da su recompensa a los que le buscan de corazón. ¿Cómo puedes salvarte de alguien que tú no crees que existe? ¿Cómo te puede salvar alguien que tú no crees? Yo no sé nadar y yo me estoy ahogando en un río o en el mar. Y viene alguien y me bota un salvavidas y me dice, cógete de ahí. Yo digo, no, eso no me va a salvar. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a morir. Pero si yo creo que realmente el salvavidas me va a salvar, pues me cojo de ahí y me salvo. Así que es imposible salvarnos sin creer en Dios. Pero creer en Dios no es solamente decir, yo creo en Dios, aquí lo llevo en mi corazón. No, no. Creer en Dios es también obrar también lo que Dios te pide. Si no, de lo contrario, tú no crees en Dios. No crees en Dios. No creemos en Dios. ¿Por qué nosotros respetamos a nuestros padres? Es simple, porque creemos en ellos y les tenemos respeto y creemos que son superiores a nosotros. Por eso obramos de esta manera. En fin. Por fe, Noé construyó el arca y salvó a su familia de algo que aún no se veía. Y por esa fe condenó al mundo. Ahora, Noé construyó un arca. Aún hoy en la actualidad sería algo difícil de hacer. En el sentido de que sería difícil creer de que va a haber un diluvio. Aún hoy que llueve, en esa época no había una nube en el cielo y decir va a caer un diluvio, eso era el disparate más grande de esa época. Pero ¿saben qué? Dios le dijo. Y para Dios, ustedes ya saben que para Dios nada es imposible, señores. Pero bueno, él tuvo esa fe, creyó, aunque el mundo lo llamó loco, y se salvó. Hoy en la actualidad la gente también nos dirá locos por tratar de respetar un día, que no es tanto el día, sino es obedecer a Dios. Y los que lo hagan se salvarán. Y bueno, por esa fe, por ese actuar, porque si él pudo creer, lo pudo haber hecho cualquiera, por esa fe Noé condenó al mundo. Y recibió la justificación por la confianza que tuvo en Dios. Y de igual manera fue salvado por creer en Dios. Por fe obedeció al llamado de Dios a Abraham y se encaminó a la tierra que habría de recibir. Y partió sin saber a dónde iba, sin rumbo prácticamente. Ahora imagínense en Abraham, hemos visto la historia de Abraham, estaba en Ur de los Caldeos, una voz le dice, sale de aquí, llévate todo lo que tienes. El otro dice, bueno, ¿a dónde te vas? Tranquilo, yo sé a dónde te guío. ¿Quién se va a ir así? Yo creo que muy pocas personas tomaríamos una decisión así. Pero Abraham lo hizo, tuvo fe. Por fe por fe vivió como peregrino en la tierra prometida. Así Isaac y también Jacob, herederos de la misma promesa. Aún por su fe vivieron como peregrinos. Pero Dios dijo que les iba a dar esa tierra. Pero ellos no se instalaron, hicieron apenas tiendas. ¿Por qué? Pues puso su esperanza no en una morada terrenal, sino en una morada celestial, la ciudad que esperamos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque al fin y al cabo ellos no lo hicieron tanto por, vamos a tener tierras, no lo hicieron por eso. Lo hicieron por hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y verán, hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos en el nombre de Dios sin respetar la voluntad de Dios, no va a prosperar. Entonces, cualquier cosa que nosotros en esta vida querramos hacer, hagámoslo a la voluntad de Dios. Si no, de lo contrario, no vamos a prosperar. Estas personas simplemente hicieron caso a Dios en todo. Dios les decía a aquellos, al otro. Ellos ni siquiera entendieron los planes quizás del todo que Dios les mencionó, pero actuaron por fe, aún sin entender quizás, y por eso se salvaron. Hay cosas que aquí nunca vamos a comprender, nunca se olviden de eso.
Por la fe, a pesar de que... A ver. Sí, por la fe, a pesar de que él y su esposa no podían tener hijos, confió en Dios y tuvo uno. Eran estériles. Así de uno solo que no podía engendrar, salieron tantos como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Todos estos murieron sin recibir lo prometido, pero de lejos vieron con los ojos de la fe mientras reconocían que eran peregrinos en esta tierra. Sabían con seguridad que tenían una posesión en el cielo. Y verán, si nosotros, por ejemplo, acordémonos de Moisés, él no entró en la tierra prometida. Abraham no vio cumplir la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del mar, ni siquiera Jacob. Ahora miren, yo les voy a hacer una pregunta, es para meditar, no estoy afirmando nada, solamente es una pregunta, un decir. ¿Qué pasaría si Cristo viniera en 100 años? Voy a hacerles otra pregunta un poquito más interesante. ¿Qué pasaría si supiéramos que Cristo viene dentro de 100 años? Alrededor de 100 años. Por ejemplo, los que tenemos planes para salir a vivir al campo, ¿seguiríamos con esos planes? Meditemos. ¿Lo haríamos? Miren, Pablo y Martín Lutero sabían que Cristo no iba a venir en su época. Y si hablamos de Pablo, el misionero más grande, y si hablamos de Martín Lutero, el que casi le tumba al papado, estamos hablando de hombres que nunca se detuvieron. Sabían que Cristo, no iban a ver la venida de Cristo. ¿Y saben qué? Incluso Martín Lutero dice que él creía que Cristo iba a venir dentro de 300 años. Parece que entendió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y él se detuvo, por eso, y cesó y dijo, bueno, faltan 300 años, así que vamos a relajarnos, vamos a vivir la vida. Lutero dijo eso, Pablo dijo, bueno, vamos a descansar un poquito, vamos a dejar de viajar tanto y vamos a preocuparnos un poquito más por nosotros. Voy a cuidar un poquito más mi salud, dijo Pablo. ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos que Cristo viene dentro de 100 años? No estoy diciendo que eso pase, ni siquiera remotamente pueda que sea posible eso. Pero ¿obraríamos como obraron estos grandes hombres? Que sin ver lo prometido hicieron todo lo que hicieron. Hermanos, ¿qué será? Es una pregunta que solamente nosotros mismos podemos responder. Ni siquiera nosotros mismos quizás podamos respondernos. Los que así se comportan demuestran que buscan una patria, pero no terrenal. Ahora, estas personas con su vida demostraron que ellos no buscaban la gloria aquí en el planeta Tierra, sino la gloria del cielo. Ahora, nosotros, ¿qué buscamos? ¿La gloria terrenal o la espiritual? ¿La seguridad terrenal o la espiritual? ¿Qué buscamos? Es para meditar, no es por juzgar a nadie ni nada por el estilo. Meditemos, pensemos simplemente, ¿ya? Continuemos. Si hubieran estado pensando en esa patria de la que salieron, no hubieran regresado. Incluso pasaron momentos difíciles cuando fueron extranjeros, pero ellos no pensaron en decir, bueno, voy a volver a mi tierra, ahí tenía mis amigos, ahí tenía mis propiedades, tenía mi seguridad, tenía mi trabajo, tenía mi dinero. Ellos no dijeron eso, ellos dijeron, bueno, Dios me tiene aquí por algo de ser. Ay, bueno. Anhelaban una patria mejor, una celestial. Por eso Jehová no se avergonzó de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Entonces miren, fueron personas que, bueno, ya vamos más a ver más adelante qué más pasaron estas personas por su fe. Y gracias a eso, obviamente, Dios con orgullo los puede llamar sus hijos. Y ahora esperemos que algún día también a nosotros Dios nos pueda llamar con orgullo sus hijos. Porque lastimosamente a veces cambiamos la gloria de este mundo por la gloria de Dios. No debiera de ser así. Y realmente, hermanos, si en un caso hipotético, realmente Cristo viniera en 100 años, ¿qué importa? ¿Por eso dejaríamos de hacer todo lo que estamos haciendo? ¿O todos los buenos planes que tenemos los dejaríamos ahí? Es para meditar. Anhelaban una patria mejor, una celestial. Por eso Jehová no se avergonzó de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Por la fe, sometido a prueba, ofreció a Isaac.
Abraham ofreció a Isaac como ofrenda, su único hijo que se le dio como promesa, teniendo fe de que Dios puede resucitar, le podía resucitar de los muertos. Así simbólicamente recobró a su hijo de la muerte. Ahora, hasta ese entonces nadie había resucitado. El único que se había ido al cielo con vida era Enoc, pero ahí nadie había resucitado. Y aún así, aunque él no tenía la evidencia de que Dios podía resucitar, entre comillas, ¿qué hizo? No dudó en sacrificar a su hijo, pues él tenía la esperanza de que Cristo lo podía resucitar. Des en cuenta esa fe de ese hombre. ¿Qué padre haría eso? Bueno, esa historia ya la hemos analizado. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, proviendo a estos dos lo que les esperaba en el futuro. Y bueno, ya saben la historia de Isaac, de Esaú, la historia de Israel, y de Edom, si no mal recuerdo, que eran la tribu de Esaú. Ya saben cómo es la historia, ya saben la bendición que se les dijo, fue pura profecía, en fin. Por fe Jacob bendijo a los dos hijos, por fe Jacob bendijo a todos sus hijos y los de José, y apoyándose en su bastón oró. Y bueno, vimos también la bendición de Jacob, eso lo vimos al final del Génesis, si no mal recuerdo. Como también con esa bendición se predijo el futuro, de cosas que quizás ni siquiera ellos llegaban a pensar. Pero se cumplieron al pie de la letra. Por fe, fue inspirado por Dios y dijo cosas que ni siquiera el mismo Jacob tal vez creyó que iba a pasar con sus hijos. Pero es cuestión de fe. Por la fe, José al fin de su vida les habló del éxodo y les instruyó que se llevaran sus huesos de la tierra de Egipto. Pues había la profecía de que algún día ellos iban a volver a la tierra de Canaán. José lo creyó. Incluso dijo cuando salgan. Y dijo cuando salgan creyendo de que algún día iban a salir. Así que cuando salgan, señores, llévense mis huesos. Tuvo fe para dejar esa orden. No dijo si algún día salen, no. O si es que pueden llegar a salir, no. Dijo cuando salgan, llévense mis huesos para que descansen en mi tierra. Continúa. Por fe los padres de Moisés, viéndolo hermoso, lo escondieron 3 meses contra la orden de Faraón. Y bueno, la historia de Moisés también hemos visto, lo escondieron 3 meses, fueron contra la orden de Faraón, que también les costaba la vida. Tuvieron fe de que de alguna manera su hijo se iba a salvar, y bueno, así sucedió. Por fe Moisés siendo mayor, siendo adulto, renunció a ser el hijo de la hija de Faraón. Y miren, Moisés renunció a un honor que, wow, era príncipe de Egipto, de la nación más poderosa de ese mundo. Y renunció a su herencia faraónica, a su herencia real. ¿Por qué? Por fe, por mandato divino. Prefirió sufrir en su pueblo a deleitarse en el pecado o a los placeres que le podía ofrecer la nobleza de esa época. Prefirió unirse a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que así lo haga y creyó en él. Lo consideró al sufrimiento con su pueblo mejor que todos los tesoros de Egipto, pues puso los ojos de la fe en su recompensa final. Y miren cuántas personas en este mundo, y esperemos no ser nosotros parte de ellas, cambiamos la vida eterna por un instante. Y les digo un instante, que a veces en un instante nosotros nos podemos perder. Por un instante de placer en este mundo. Y de placer entran ahí muchas categorías. Puede ser la comida, la vista, el tacto, muchas cosas. Imagínense en cambiar algo eterno por eso. Es como si ustedes cambiaran, un decir, ¿no? Es como si ustedes fueran propietarios de la Mona Lisa, de ese cuadro tan famoso, y lo cambiaran por un zapato viejo y dañado. Cambiar la eternidad más o menos se parece un poquito a este ejemplo que les puse. ¿Cambiaremos algo tan valioso por algo tan absurdo, tan efímero? Por fe se fue de Egipto y sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como viendo al invisible. Bueno, Moisés se fue sin saber si iba a volver, con la ira del faraón.
Posiblemente le iba a costar la muerte, bueno, etcétera, etcétera. Simplemente se fue ¿con qué? Con fe en Dios. Bueno, Dios, tú eres el que me ha de proteger de Faraón. Tú eres más grande que él. Hizo lo que tenía que hacer. Por la fe guardó la Pascua y puso sangre en las puertas para que pase de largo la matanza o el ángel destructor. Ahora, si a mí me dicen pon sangre en la puerta de tu casa para que no te mueras, suena un poquito medio absurda la idea y medio ilógico y medio tonto también. Imagínate, cómo te va a proteger una puerta pintada con sangre? Piensen en eso. Ellos obraron por fe y se salvaron. Dios a veces pide cosas que para el hombre parecen absurdas. Nunca se olviden, Dios es medio rarito en ese sentido, ante nuestros ojos obviamente. Todo lo que hace lo hace perfecto. Por fe cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras los egipcios se ahogaron. Bueno, también hemos hablado de la historia del Éxodo, en fin. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Imagínense, tenían una ciudad enorme y terrible al frente, con grandes muros. Dios les dijo, vean y desen la vuelta 7 veces por la ciudad. ¿Qué? Y sí, después de eso toquen trompetas. ¿Y qué más? No, nada más. Y ustedes háganlo y ya van a ver. Bueno, ¿qué hicieron? Hicieron caso. ¿Qué sucedió? Cayeron los muros. ¿Quién se puede imaginar que algo así pueda suceder? Ellos ni siquiera creo que se imaginaron. Lo hicieron caso a la orden de Dios al pie de la letra y gracias a Dios pasó lo que pasó. Por fe, Rahat, la ramera, dio hospedaje a los espías y no pereció cuando la ciudad fue destruida. Y bueno, aquí incluso, aquí Pablo está mencionando a una persona que ni siquiera era judía, israelita, hebrea, a un extranjero, y miren, un extranjero, una mujer ramera, una mujer discriminada por la sociedad, se pudo salvar. ¿Por qué? Porque tuvo fe. La fe sobrepasa barreras totalmente. ¿Qué más puedo decir? Pues si me pongo a hablar de Gedeón, Barak, Sansón, bueno, los jueces, los reyes, David, los profetas, Samuel y bueno, etcétera, etcétera. Faltaría tiempo y creo que faltarían páginas en la Biblia también. Por la fe ellos conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron las promesas cumplidas, cerraron bocas de leones. Bueno, ahí está el caso de Sansón y David. Muchos casos se le pueden venir a la mente. Apagaron fuegos violentos, Sadrach, Mesach y Abednego. Se libraron de morir a espada. Bueno, un montón ahí entra. Está Elías creo que entra ahí en la lista. Superaron enfermedades. ¿Qué podemos decir ahí? Fueron valientes. Ahí vieron reyes que se salvaron de la muerte, de ciertas enfermedades medias turras. Fueron valientes en batalla. Bueno, ahí entran muchas batallas, muchas victorias. Aniquilaron ejércitos. Ejércitos que solitos se volvían locos del temor y se mataban entre ellos. Y bueno, o simplemente el ángel de Jehová bajaba. O sea, hay tantas historias que vimos en el Antiguo Testamento que es como para hacer unas 1000 películas, si no es más. Mujeres que recibieron a sus muertos, a sus hijos muertos. Ahí entran muchas mujeres mencionadas y no mencionadas en la Biblia. Otros prefirieron morir a golpes y no aceptaron pagar fianza a fin de resucitar para una recompensa mejor. Hombres que prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Ahí entran un montón. Vieron profetas, sobre todo vieron profetas en el Antiguo Testamento, que prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Reyes malvados que los mataron. En fin, hay una lista interminable. Otros soportaron diversos sufrimientos, extrema pobreza, aserrados por la mitad. Bueno, aquí hay una lista de martirios en realidad. Hombres de los cuales el mundo no era digno. Vivieron como animales escondidos en zonas remotas, en las cuevas, en las cavernas. Hombres que realmente el mundo no merecía, pero bueno, Dios los envió. Y todos ellos, aunque fueron alabados por su fe, no alcanzaron lo prometido. Qué triste, ¿no? Podríamos decirlo, o qué romántico, mejor dicho.
a pesar de que tuvieron unas muertes tan increíbles, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Aquí vamos a verlo. Así lo hizo Dios para que no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios había planeado algo mejor desde nuestro punto de vista, algo mejor de lo que nosotros esperábamos. ¿Y qué es eso? Pues bueno, que algún día todos participemos en las bodas en la cena, de las bodas del Cordero. Todos ahí vamos a entrar en la Nueva Jerusalén, todos juntos. Y miren, esto es interesante, pues nadie está ahorita en el cielo gozando, y lo dice la Biblia. Ellos están esperando a que aquí se termine la historia y todos vamos a entrar juntos, porque todos hemos sufrido, unos más antes que otros, otros después que otros, pero hemos sufrido. Y pues bueno, allí vamos para encontrarnos en algún momento con ellos. Y vamos con el capítulo 12 y nos dice, estando rodeados por una nube de testigos, despojémonos de todo estorbo, o sea, dejar todo en esta vida, sobre todo del pecado que nos acosa, que siempre nos está ahí hostigando. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, dicho todo esto, señores, teniendo tantos ejemplos, teniendo tantas historias, teniendo tantos modelos a seguir, tanta inspiración en estas personas, dejemos todo. Y al igual que ellos, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A cuál de ustedes le hubiera gustado ser Abel? ¿A quién de ustedes le hubiera gustado ser Abraham? ¿A quién de ustedes le hubiera gustado ser Enoc? Yo sé que todos van a decirme, sí, a mí me hubiera gustado ser Enoc. A mí personalmente me hubiera gustado ser Elías. Ya me hubiera encantado ser Elías. Ahora la pregunta es, ¿y no lo podemos ser? Claro que lo podemos ser, no en esa época, pero sí acá en el presente. Porque si ellos lo lograron, también nosotros. O sea, ¿qué nos impide ser como ellos? Absolutamente nada. Lo que nos impide es el yo. Ese bendito yo que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos tantos ejemplos, tantos modelos a seguir. Si nos queremos perder es porque nos queremos perder en realidad. No, es porque nos queremos perder. Tenemos tanta inspiración, evidencia, pruebas. Todas estas personas hicieron cosas extraordinarias, pudieron confiar en momentos difíciles de adversidad. Nosotros, ¿por qué no vamos a poder hacer eso? Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo si nos disponemos. Exactamente lo mismo. Así que seamos como ese atleta que se anima al ver al público que le está observando. Y en este caso, lo que nos están observando de manera simbólica son todas estas personas que ya se salvaron y que también ya llegaron a la meta y ahora están viendo el espectáculo en el cual nosotros estamos participando. Con los ojos puestos en Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe, el que inicia y el que terminará, o el que finalizará, o el que es la finalidad de la fe. Quien por el gozo que le esperaba, soportó el castigo de un criminal y ahora se siente al lado de Dios. Se sienta al lado de Dios. Ahora, Jesús viendo el gozo que le esperaba, pero ¿cuál era el gozo que a Jesús le esperaba? ¿El gozo de estar sentado al lado del Padre? No, eso ya lo tenía. ¿El gozo de qué? De poder salvarnos, a nosotros. De igual manera, en la historia de la humanidad hay tantas personas que hicieron cosas extraordinarias. ¿A quién de nosotros no nos gustaría haber sido esa persona que dio su vida por otro y salvó a 100, 500, 20 personas, no sé a cuántas? A muchos de nosotros nos gustaría ser esas personas que inspiraron valor, inspiraron películas, historias, poesías, músicas, no sé. Pero podemos ser eso y mucho más. Podemos ser eso y mucho más en Cristo Jesús. Y bueno, prácticamente ahí termina realmente el capítulo 11. Y ahora sí podríamos decir en el versículo 3 que empieza el capítulo 12. Y comienza así. Inspírense en el que sufrió por nosotros. Si lo hacemos, no se desanimarán fácilmente. Vean, si nosotros nos inspiramos en Cristo, oye, yo a veces cuando paso momentos complicados, yo digo, ¿y si Cristo pudo, por qué yo no? Eso es todo.
Eso es todo. Ya, si Cristo pudo, ¿por qué yo no? O si Él pudo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo no entiendo por qué no. Si no queremos, si no podemos, perdón, si no podemos es porque realmente no queremos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. No se olviden que Él fue como nosotros, luchó como nosotros y triunfará como lo haremos nosotros si seguimos confiando en Él. En la lucha que ahora llevan, todavía no derraman su sangre, no derraman su sangre, está diciendo Pablo a los que están leyendo. Y yo también le digo a los que me están oyendo, y a mí mismo me digo, aún no derramamos nuestra sangre, mis queridos hermanos. Aún no somos mártires, pero estaremos preparados para hacerlo. Es para meditar. Ya han olvidado por completo la exhortación paternal. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. No nos damos a veces cuenta que es por amor, pues al corregirnos va puliendo nuestro carácter. Y ahora yo digo, ¿qué padre no corrige a su hijo? Y miren, yo ya estoy cerca de los 30 años, ya prácticamente casi soy un hombre, aunque bueno, yo no me considero así mucho. Pero miren, yo viendo en retrospectiva mi vida, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, y bueno, yo agradezco a mis viejos que gracias a ellos soy lo que soy, gracias a su corrección, gracias a que fueron en ciertos aspectos muy estrictos. Amén y gracias a Dios por esos hermosos padres que me dio. Ahora lo entiendo, claro que cuando uno es pequeño, uno piensa que realmente a uno no lo quieren y no, realmente a uno a veces lo castigan es porque lo aman demasiado. Pero son cosas que como niños no entendemos. Y a veces así también como niños espirituales. Hay cosas que nosotros ignoramos. Que cuando lleguemos arriba vamos a poder entender y vamos a decir, por eso fue. Y gracias a eso estoy aquí. Él corrige al que ama y castiga al que considera hijo, como todo padre. Ninguna persona pega o castiga a alguien que no es su hijo. Así acepten la corrección de Dios, que los trata como hijos. Pues ¿qué padre no disciplina a su hijo? Bueno, un padre que no se preocupa por sus hijos quizás sea ese. Todo niño, y en este caso espiritual, necesita disciplina. Necesitamos disciplina. Pues si no te castiga es porque eres un bastardo. Ahí está lo que les decía. Uno no castiga a alguien que no es su hijo. O sea, si Dios no nos disciplina, no nos pule el carácter, no nos quiere hacer mejores personas, es porque simplemente no es nuestro Padre. O no somos, mejor dicho, nosotros sus hijos. Si nuestros padres terrenales nos castigan y los respetamos, a pesar de que nos castigan, nosotros los respetamos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más respeto o amor vamos a tener con nuestro Padre Celestial? Mucho más. Ellos nos educaban para una corta vida, pero Dios nos educa para algo mejor, para participar de su santidad. O sea, todo padre quiere que su hijo sea una persona productiva y que ayude a la sociedad. Ahora, Dios quiere vuelta a darnos la vida eterna y quiere amoldarnos a su santidad. Y si la disciplina de nuestros padres un poco es dura, ¿cuán más dura será la de Dios que nos prepara para cosas eternas? Ninguna corrección resulta agradable. Bueno, a nadie le gusta ni siquiera que lo corrijan. Todo lo contrario. Pero luego, al superarlo, al entenderla, produce frutos de paz. ¿Qué es justificación? Entendemos que era necesario. O sea, después de pasar la prueba, vemos que era necesario y eso produce frutos. Cambia nuestro carácter, aprendemos a depender de Dios. Cuando estamos pasando la prueba, aprendemos a depender de Dios, nos damos cuenta que no somos nada, nos ponemos totalmente en las manos de Dios, nos consagramos. Y al fin y al cabo, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno. Y al fin y al cabo, ¿eso nos cambia para bien o para mal? Para bien nos cambia. Así que ármense de valor y no se dejen vencer por el desánimo. Animémonos, actuemos, no caigamos. Y encamínense por senderos llanos para que el pie cojo
no se tuerza de nuevo y sane bien. Encaminémonos por caminos llanos. Elijamos el buen camino para que de esa manera pues lleguemos a donde tengamos que llegar, por el camino que tenemos que llegar. Y eso es todo, mis queridos hermanos. Es cosa de nosotros. Vean, nos damos cuenta que aquí también algo interesante. Nosotros somos los que nos encaminamos. No es Dios que coge y te dice, ve, anda por aquí. Dios te lo puede sugerir a lo mucho, pero no te puede empujar ni te puede meter en el camino. Te puede simplemente a lo mucho aconsejar. Nosotros somos los que al fin y al cabo decidimos, ¿entramos ahí o no? Y bueno, vamos a la parte final ya del capítulo 12. Y dice, procuremos estar en paz con todos y llevar una vida de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, primero que nada, amarás a tu prójimo como a ti mismo, buscar la paz con todos. Santidad, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí podemos encontrar la santidad. El resumen aquí, un resumen más de los dos mandamientos principales de la ley. Ahora, sin santidad nadie verá al Señor. Primero que nada, tenemos que arreglar nuestros asuntos terrenales. Eso ya cada uno de nosotros sabe qué problemas tiene y cuáles no. Y en segunda instancia, después de arreglar nuestros asuntos terrenales, arreglar nuestros asuntos celestiales con Dios. Y si no hacemos ninguna de estas dos cosas, pues simplemente nos quedamos aquí. Manténganse en alerta para que nadie pierda la gracia, para que ninguna cizaña crezca en ustedes. Alerta, mucho cuidado, que van a haber muchas dificultades en todo el aspecto de la vida. Dificultades en la iglesia, chismes, problemas, dificultades en la familia, decepciones. Bueno. Tantas cosas, no se dejen desanimar. Ánimos, adelantes, firmes y adelantes. Para que ninguno sea... bueno, aquí versículo 16 añade algo que ya hemos hablado. Para que ninguno sea sexualmente inmoral. Ya hemos hablado de la inmoralidad sexual bastante. Ni malvado o irreligioso, como Esaú, que vendió su sagrada primogenitura por comida. O sea, bueno, esa historia también ya la vimos. Ustedes saben lo que es vender esa bendición por un plato de comida. Oye, vemos que Esaú era una persona bastante intemperante. No tenía dominio propio, lo más mínimo. Que nosotros no seamos así. Más bien dicho, el consejo de Pablo es tengan dominio propio en todo. En todo, porque aún de las cosas buenas se pueden cometer abusos y eso nos puede traer problemas. ¿Ya? Para que ninguno sea... perdón, eso ya leí. Y aunque tarde... perdón. Y aunque tarde sea... Y aunque Esaú se arrepintió, fue demasiado tarde. Bueno, ya saben la historia de Esaú. Ustedes no vivieron la experiencia del Sinaí. Y bueno, aquí nos describe cuando se dio la ley, que ya saben, la tierra tembló y toda la cuestión, el sonido de trompeta. Fue algo terrible que dice que hasta Moisés tuvo miedo. Tuvo temor el pobre, se espantó. Fue terrible. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la asamblea de los ángeles. Aunque nosotros no pasamos esta terrible experiencia, ustedes hebreos, judíos, les dice Pablo, nosotros estamos en un sentido espiritual, hemos pasado ¿qué cosa? Por la Sión, por la ciudad celestial, la asamblea de los ángeles, etcétera, etcétera. A la iglesia de Dios en los cielos, a Dios el juez, a los espíritus de las personas que han sido justificadas. Bueno, esto habla en un sentido simbólico. No habla de almas ahí que tienen conciencia, ¿no? Eso es un sentido simbólico, como más adelante vamos a ver con el quinto sello. Pero en fin, a Jesús, mediador de un pacto renovado, cuya sangre rociada sobre nosotros habla más que la de Abel. Ahora, nosotros tenemos un pacto mejor, tenemos algo mejor que el monte Sinaí.
Tenemos algo mejor que el sacrificio de los animales. Tenemos a Jesús. Tenemos cosas mejores, dice Pablo. Señores, tenemos cosas mejores, solo que no nos queremos o no nos damos cuenta. Estén atentos a no rechazar a no rechazar la voz de Dios, porque los que lo hicieron no escaparon, pues sucederá. Pues ¿qué sucederá con nosotros si lo hacemos? Y también, así como hay evidencia de personas que se salvaron por su fe, también hay historias de personas que se perdieron por su incredulidad. Y por ejemplo aquí nos recuerda el Sinaí, el Éxodo, ya saben toda la historia, Entonces, que no nos pase lo mismo, que a pesar de ver todo, ellos vieron el Sinaí, nosotros vimos a Cristo. Ya, a pesar de eso, muchos diríamos, bueno, si hubiera estado ahí, yo sí hubiera creído. Muchos dicen eso, pero ¿realmente hubiera sido así? Ahora, los que vieron a Cristo, ahora nosotros dijéramos, bueno, si yo viera a Cristo, yo sí creyera. Ahora nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Otros dirían, si yo hubiera vivido en el tiempo del fin, yo sí hubiera creído. O sea, siempre va a haber un pretexto para no creer. Señores, tenemos tantas evidencias para creer. Estén atentos a no rechazar la voz de Dios, señores. Estemos atentos a no rechazar la voz de Dios. En aquella ocasión su voz sacudió la tierra y ahora ha prometido que no solo temblará la tierra, sino el cielo. Los elementos van a ser sacudidos en su segunda venida. Todo el mundo conoce eso. Esto quiere decir que cielos y tierra cambiarán para que permanezca lo inconmovible. Bueno, el mundo va a cambiar, el pecado y sus consecuencias van a cambiar, va a ser todo como fue al principio. No se olviden que este mundo es como es. Debido al pecado, este mundo era un mejor mundo, pero debido al pecado lo tenemos así. Pero todo esto va a cambiar en su segunda venida, cielos nuevos y tierra nueva. Y ya que somos nosotros los que recibimos cielos nuevos y tierras nuevas, seamos agradecidos y alabemos a Dios. Creamos en Él, por favor, que esa es la mejor manera de alabar a Dios. Así que somos nosotros los que vamos a recibir todo esto. Creamos en Él, seamos agradecidos. Que no en vano Dios es fuego consumidor. Pues si no creemos en Él, si no recibimos su bendición, vamos a recibir ¿qué cosa? Su maldición. Prácticamente es lo que llega a decir Pablo aquí. Bueno, para terminar vamos al capítulo 13. Y bueno, son las palabras finales ya de Pablo. Les dice que permanezca el amor fraternal entre ustedes, que sigan llevando bien, que nunca falte eso. No olviden la hospitalidad que algunos hospedaron ángeles. Bueno, en esa época era muy necesario ser hospitalario. Acordémonos que en este tiempo no habían hoteles o posadas. Así que si tú negabas la hospitalidad a un peregrino, pobre hombre, quién sabe qué le podía pasar, le podían robar, le podían matar o quién sabe, simplemente quedaba a la intemperie. Hoy en la actualidad es un poco diferente. Hoy en la actualidad quizás sería hasta peligroso abrir las puertas de nuestra casa a un extraño. Pero podemos ser hospitales brindando un plato de comida, un vaso de agua. Hay muchas maneras de ser hospitalario hoy en la actualidad. Pero en fin, mucho cuidado también, que ha habido personas que lastimosamente por ser buen samaritano han terminado muy mal, así que mucho cuidado. O sea, hay ciertas cositas que por la cultura que cambia, se cambian también, así que no podemos exponer a nuestras familias a un peligro, así que mucho cuidado, ¿ya? En fin, acuérdense de los encarcelados, como si ustedes mismos también estuvieran encarcelados con ellos. Igual de los que sufren malos tratos, acordémonos de las personas que la pasan mal, mejor dicho. A veces uno cuando la pasa bien, uno se olvida de los que la pasan mal. Respeten el matrimonio,
respeten el matrimonio y la pureza sexual del mismo, que Dios castigará a los fornicarios y a los adúlteros. O sea, respétense entre pareja, no sean infieles. Traten de guardar una moral adecuada en el matrimonio, en la sexualidad. De eso también ya hemos hablado. Nada más. Y de igual manera que el matrimonio, aquí el comentario bíblico se extendía bastante en el análisis de este versículo. Yo lo resumí en una sola frase, que el matrimonio sea para un buen fin. Hay muchas personas que se casan porque la chica quedó embarazada, o porque les obligaron, o porque simplemente se gustaban. Pero uno, ¿para qué se casa? Esa es la pregunta. ¿Para qué contrajiste matrimonio? ¿Solamente porque te gustaba y te quería esa persona o por qué? Es para pensar. Sería bueno conseguir a alguien y formar algún plan, un proyecto de vida. Bueno. Que el amor al dinero no los domine. Confórmense con lo que tienen de Dios, con lo que Dios les da. Pues Dios promete que no nos va a dejar. Ahora, esto no significa que si somos pobres vivamos en la miseria. No. Eso significa que obviamente la Biblia habla de trabajar y de tratar de prosperar. Ahora, yo para prosperar no me voy a meter en el narcotráfico. Es una manera fácil de prosperar, pero no lo voy a hacer. A eso se refiere la Biblia. Hay que trabajar y si las circunstancias permiten ganar un sueldo mejor por una vida mejor, bien, sin dejar nuestros principios. Eso sí. Por eso, confiadamente podemos decir, Dios me ayuda, no temeré al hombre. En todo aspecto, en la pobreza, en la riqueza, en la seguridad, en la inseguridad. No olvidemos que tenemos a Dios, no temeremos lo que nos haga o pueda hacer el hombre. Recuerden a los dirigentes que les anuncia la palabra de Dios. Vean cómo... A ver. Allá. Vean cómo culminó sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Bueno, aquí habla de los verdaderos cristianos y verdaderos líderes que había en esa época en la iglesia, los cuales muchos de ellos habían dado su vida por el evangelio. Entonces Pablo les anima a seguir ese ejemplo y el cual él está a punto de convertirse también en un ejemplo, en uno de esos mártires. Jesús es el mismo por siempre y para siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambia. Así que, porque Jesús no cambia, no se dejen de llevar por cualquier doctrina mentirosa. No es que ahora esta nueva doctrina es de Cristo porque... No. Dios no cambia. No cambien, no se dejen cambiar o arrastrar por ninguna disque nueva doctrina. Lo importante es fortalecer el corazón en la gracia. Los que han hecho de la comida, bueno, primero habla de fortalecernos en la gracia, depender de la gracia de Cristo. Sobre todo, aquí está haciendo un énfasis Pablo claritamente de la gracia contra las obras de la ley, que eso era lo que él combatía prácticamente contra los judaizantes. Todo eso, de eso ya hemos visto. Ahora, los que han hecho de la comida su vida cristiana en nada les es provechoso. Ahora, aún hoy en la actualidad tenemos estos problemas. Hermanos cristianos que de la comida hacen una religión. Eso no salva a nadie. Nadie está diciendo tampoco que podemos comer lo que sea, sino de que hay que tomarse las cosas de manera deportiva. O sea, yo de manera personal no consumo, soy casi vegano, ese soy yo. Pero no tampoco voy a estar ahí haciendo un video cada semana hablando de la reforma pro salud. Oye, eso es cosa de cada cual. Al fin y al cabo, ya la gente conoce lo que sabe. Pero hay personas que no hay que comer esto, que ni siquiera, que ni si cuánto. Y si llegas a comer algo, madre mía, ya eres el peor pecador del mundo. No se trata de eso, hermanos. No digo que esté mal o que esté bien comer cualquier cosa, sino que suave nomás. Tómate las cosas tranquilo. No lo hagas una religión. Nosotros tenemos un sacrificio que no pueden comer los que sirven en el templo. Este sacrificio obviamente es Cristo en un sentido espiritual.
Sabemos que los cuerpos de los animales que se usan en el día del Yom Kippur son quemados fuera del campamento. Todo eso lo vimos en el Pentateuco. Asimismo, Jesús, para consagrarnos, murió afuera de la ciudad. Eso lo vimos también en los evangelios. Cristo murió afuera de la ciudad, no murió dentro de Jerusalén, haciéndose, bueno, cumpliendo toda la profecía al pie de la letra. Así que salgan de la ciudad, salgamos afuera con Él, para compartir sus sufrimientos. En otras palabras, salgamos del legalismo, está diciendo Pablo. Así como Cristo murió afuera de la ciudad, nosotros también muramos fuera del legalismo. Dejemos el legalismo a un lado, está diciendo Pablo. Muramos a Él. Pues la Jerusalén de hoy no es definitiva, es efímera, es pasajera. Busquemos una mejor, busquemos la espiritual, busquemos pertenecer a la Jerusalén del cielo, no a la terrenal. Así que ofrezcamos a Dios diariamente un sacrificio de alabanza. Así que consagrémonos a Dios, ofrezcamos sacrificios de alabanza a Él. Ya no ofrezcamos sacrificios en el templo, sino ofrezcámoselos a Dios por medio de las alabanzas, por medio del culto, podríamos decirlo nosotros. Pero no olviden de hacer el bien entre ustedes, pues son los sacrificios que agradan a Dios. Nunca se olviden que eso es una de las cosas que más busca Dios, es que nosotros hagamos ¿qué cosa? El bien. Ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado, al pobre. Es lo que Dios quiere, esos son los sacrificios que a Él le gusta. Obedezcan a sus líderes, pues se desvelan por ustedes, como quien tienen que rendir cuentas a Dios por ustedes. Así que hagan esta tarea alegremente sin murmurar. Miren, aquí habla de obedecer a los líderes, pero ya saben que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si mi líder, mi pastor o mi lo que sea, es una persona que lo que él predica o él instruye 100% en la Biblia, o lo que él manda es bíblico, yo le voy a hacer caso al 100% ciegamente, porque él está diciendo la palabra de Dios. Pero si mi líder es una persona que va en contra de la voluntad de Dios, señores, hasta ahí llega mi fidelidad. Pero aquí está hablando de líderes que prácticamente daban su vida por la iglesia. Hombres así, no es que ya no hay, sí hay, pero son contados con los dedos de las manos, son muy pocos. Entonces, a personas así, obedezcamos. Y obedezcamos sin murmurar, que no seamos como niños malcriados, ¿ya? Mejor dicho. Eso. Y bueno, versículos 18 al 25, aquí se da a entender como que Pablo ya había quedado libre, no se sabe. Y dice así: oren por nosotros, que aunque tenemos la conciencia limpia, queremos seguir firmes sin fallar. Bueno, la oración intercesora, Pablo siempre pedía eso, algo que alabar de él. Nunca se creyó autosuficiente, siempre creyó que Dios podía escuchar a las demás personas, no como los fariseos que, yo no soy como este publicano, ya sabe. Y les insto en esto para que pronto volvamos a ustedes, para que pronto nos podamos volver a ver. Así que oren para volvernos a ver de nuevo. Que el Dios de paz, que resucitó a Jesús y lo constituyó supremo pastor sobre el rebaño, que los capacite para toda buena obra, para su voluntad, y que haga su voluntad en nosotros. A Él sea la gloria. Amén. Que Dios nos siga perfeccionando, nos siga mejorando, sigamos creciendo espiritualmente, sigamos creciendo mentalmente. En fin. Les ruego que acepten la exhortación de buena gana. Todo lo que les he dicho, espero que lo acepten de buena gana. No es con mala intención, no es por lanzar indirectas, no es por hacerlos quedar mal. Todo lo contrario, es para salvarlos, dice Pablo. Sepan que Timoteo está libre. Parece ser que Timoteo en algún momento quedó encarcelado. No se menciona nada de ese encarcelamiento. ¿Cuánto tiempo fue? Parece que fue un lapso muy corto de tiempo. Algo de haber pasado. Quizás el tipo estaba predicando y por ahí lo cogieron preso. ¿Quién sabe? No se sabe en realidad. Entonces, pero ya estaba libre, sabíamos eso.
Saludos a todos en general, mando saludos a todos en general, a los pastores, a todos los santos. Y los de Italia también los saludan. Esto es interesante. ¿Qué significa? ¿Que Pablo estaba en Italia? ¿Que había un grupo de italianos con él? No se sabe, pero unos italianos les habían mandado saludos. O tal vez había estado en Italia, no lo sabemos. La gracia sea con todos. Amén. La gracia de Cristo, la justificación por la fe y el perdón de los pecados sea con todos ustedes. Amén. Y bueno, ahí termina el capítulo 13. Y para terminar les voy a leer 1, 2, 3 citas, 4 citas del Espíritu de Profecía muy pequeñitas para terminar el estudio de hoy. Y la primera es del capítulo 12, que me olvidé de leerla. Y dice así. El peso al cual aquí se hace referencia son los malos hábitos y las malas prácticas que hemos formado al seguir nuestras inclinaciones naturales. Todos tenemos defectos, todos tenemos defectos. ¿Quiénes son los testigos? Son de los que se habló en el capítulo anterior, los que se han enfrentado resueltamente a los males y a las dificultades en su camino, y quienes en el nombre del Señor han tenido éxito en fortalecerse contra las fuerzas opositoras del mal. Fueron sostenidos y fortalecidos y el Señor los sostuvo de la mano. De todos los héroes de la fe del capítulo 11. Hay otros testigos alrededor de nosotros. Están aquellos que nos observan de cerca para ver cómo nos comportamos. Los que decimos que creemos en la verdad en todo tiempo y en todo lugar debemos hasta donde sea posible magnificar la verdad delante del mundo. O sea, tenemos el mundo que nos mira, ángeles que nos miran, el testimonio de las personas del pasado, tenemos los seres de otros mundos. Nos ven muchas personas. Y por ellos tenemos que hacer un esfuerzo. Así como un atleta se motiva al ver el apoyo de sus compatriotas, nosotros de igual manera con nuestros compatriotas del cielo. La siguiente cita dice: fe, paciencia, indulgencia, disposición hacia lo celestial, confianza en vuestro sabio Padre Celestial, son los capullos perfectos que se abren en medio de las nubes, los chascos y las aflicciones. Amén. Qué bonita esa cita. Todas estas cositas salen cuando estamos en las aflicciones. Y nos ayudan a superarlas. ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos difíciles? Una separación, la pérdida de un ser querido, estar sin trabajo, problemas. Y en ese momento quizás leímos la Biblia o alguien nos dio un consejo y fue lo que nos fortaleció. Amén por eso. Fue disposición divina. Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, pues el Calvario estaba fuera de los muros de esa ciudad. Esto debía demostrar que murió no solo por los hebreos, sino por toda la humanidad. Proclama a un mundo caído que Él es su Redentor y lo insta a que acepte la salvación que Él ofrece. Amén. Y la última cita dice: los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Tan cierto como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera. Así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar su gracia a la humanidad. O sea, desde el principio de la eternidad ha estado la gracia de Cristo para ser impartida en todos los que creen en Él. Y bueno, mis queridos hermanos, un libro menos, un libro más en el año bíblico. Hemos terminado el libro de Hebreos. Ha sido un estudio un poco rápido porque ya conocíamos mucho de lo que está ahí. Y bueno, comenzamos con la sección final de los últimos libros del Nuevo Testamento. Vamos con libros pequeños. Aquí está hecho un poco... ay, mamita. Bueno, aquí está hecho un relajo esto. Vamos a ver cómo ordenamos. Ustedes saben que hay libros que son muy pequeños, así que me voy a dedicar solamente en un video a ese libro. Más o menos así. Veo que el día de mañana me toca Filemón, creo que es. O Filipenses. Bueno. Y me toca Primera de Pedro 1 y 2. Y después Primera de Pedro 3, 4 y 5. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Quizás hagamos todo el libro de Pedro en un solo video. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahí vamos en el año bíblico.
Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp. Ahí tienen mi número para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, o si quieren también pertenecer a un grupo de estudio. Va a ser muy interesante estudiar en grupos el Apocalipsis, así que únanse, aún están a tiempo. Y de igual manera ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden apoyar, los que pueden hacerlo, muchas gracias. Los que no, pues cuento con sus oraciones, mis queridos hermanos. En la descripción de este video también les dejo un enlace para PayPal para las personas que me quieran ayudar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayuda a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.